ahorita estamos en el anuncio. Hace 2500 años, en la antigua China fue escrito un libro de Sun Tzu, el arte de la guerra. Ese libro no era escrito sobre cómo serían las guerras del futuro, sino cómo fueron las guerras del pasado. Es decir, el hombre reconocía que había ya un trayecto histórico. Dicen que cuando escribió el libro, un rey que se llamaba, vamos a ver si aquí viene el nombre, se llamaba Lu. Le dijo a Sun Tzu que quería que le entrenara a una guardia real para que lo protegiera. ¿El rey le dijo eso a Sun Tzu? Sí. ¿O Sun Tzu al rey? No, el rey Lu le dijo a Sun Tzu, entréname con los principios de tu libro, entréname a una guardia real que me proteja. O sea, tipo guardia así de que él los iba a entrenar como tipo ninjas o de lo que hay en el libro de estrategias Pues, y de cómo ganar. Leyó el libro y le dijo, quiero que me entrenes a una guardia real que me proteja. Está bueno. Y Sun Tzu le dijo, ok, ¿Qué quiere decir? ¿Que eran samuráis? ¿quiénes son las personas que están más cerca de ti? Su familia y Y amigos. dijo, mis concubinas. Como el pagano. Dijo, ok, Las armó hasta los dientes. ok. Y las llamó un día. Y las puso a todas así en el Palacio Real, en un espacio más o menos grande. Y les ¿Más grande dijo, que este patio? sí, porque eran muchos. Y puso como, digamos, como jefas encargadas de organizar a las demás para los movimientos, a las dos favoritas del rey. Y entonces les dice Sun Tzu, a ver, ordénenseles a las chicas que hagan este movimiento y luego hagan este movimiento y marchen para acá y para allá. ¿Qué creen que hicieron las favoritas del rey? Sí. Se rieron. Se rieron. Y cuando se rieron ellas, ¿qué creen que hicieron las demás? También se rieron. Se rieron todavía más. Y entonces Sun Tzu dijo, cuando fallan la primera vez, ¿Fallan todas? es culpa del instructor. O sea, de él. Entonces les volvió a explicar, no, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Y entonces les dijo, ahora háganlo. ¿Y qué hicieron? Se rieron otra vez. Se volvieron a reír. Entonces dijo, la segunda vez ya no es falla del instructor. Y mandó decapitar a las dos favoritas del rey. Y el rey dijo, ahora mi comida va a saber amarga. ¿Ahora su comida qué? Va a saber amarga. ¿Y qué creen que pasó cuando vieron que las favoritas del rey las llevaron a decapitar? Hicieron lo que Sun Tzu les dijo. Se convirtieron en el ejército más letal y peligroso. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque el miedo controla a la gente. No. Amenazando. Porque esto sirve para ver la hora. Listo. Porque la primera vez es falla del instructor. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa muy simple y nos va a ayudar. ¿Vale? A ver, ¿quiénes son atléticos aquí? Yo no. Traigo el hacha de una vez, ¿no? No, espera. Bueno, el tema es muy simple. Algunos se
se van a sentir incómodos de estar sentados en el mismo sitio, concentrados, etc. Pues yo les voy a decir, por ejemplo, Pablo, anótate 5. Aquí porque sí. Ahorita no, pero ese es el ejemplo. Y entonces Pablo hasta va a ir a la parte de allá atrás y va a escoger entre hacer 5 sentadillas, 5 lagartijas, 5 abdominales, 5 burpees, alguna de esas cosas. Y luego cuando termina se regresa. Y así con los demás. ¿Estamos? No quiero. Ya vamos a recapitular. Mejor escogemos escoltas. Ellos 4 son mis escoltas. Entonces, Y peleamos contra esto es ellos muy 4. simple. Como no los voy a decapitar, los voy a volver musculosos. Y las chicas los andarán más, tal vez, o tal vez no. Ay, Miguel. Tal vez. Digo, Bueno, No, Pablo era el que estaba 14, 29, 51, el día de hoy entramos de lleno 69, 63. a la lógica, pero vamos a poner algo de gramática de unos 5 minutos. Este pequeño libro de aquí La Biblia. está muy de bolsillo. ¿Lo compraste en el alquimista, güey? No. El día que me vieron salir de ahí. ¿Qué dice aquí? Odisea. Odisea. ¿Quién lo escribió? Odiseo. Homero. Nos vamos al canto número 12, casi al final, cuando Odiseo baja al mundo de los muertos. Dice, vi de igual modo a Sísifo. ¿Quién era Sísifo? Sísifo había sido rey de Éfeso y era famoso por su impiedad. Cuando murió, los dioses lo castigaron y vamos a ver su castigo. Vi de igual modo a Sísifo, el cual padecía duros trabajos, empujando con entrambas manos una enorme piedra. Forcejeaba con los pies y con las manos e iba conduciendo la piedra hacia la cumbre de un monte. Sí, la cumbre es arriba, normalmente. O sea, eso como en el infierno. Y después se caía la piedra. La Y aplastaba dice, y volvía a comer. pero cuando ya le faltaba poco para doblarla, es decir, para ponerla en la cumbre, una fuerza poderosa derrocaba la insolente piedra, que caía rodando a la llanura. Tornaba entonces a empujarla, haciendo fuerza, y el sudor le corría de los miembros y el polvo se levantaba sobre su cabeza. ¿Cómo la ven? ¿Se han imaginado lo que es estar cargando una piedra por una montaña y cuando ya vas a llegar arriba, ¡pum!, va para abajo? A ver qué va arriba. ¿Qué dirían si les dijera yo que todos somos Sísifo? Que no es cierto. Que tenemos que estar empujando una enorme roca y cuando estamos a punto de lograrlo, va para abajo y ahí vamos otra vez. Esto tiene dos maneras de interpretarse. ¿Cuáles son? Literal. Tiene en la metáfora dos maneras de interpretarse. O a ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? Cuando estamos haciendo algo y lo intentamos con todos los esfuerzos, a veces se nos va el mundo para abajo. ¿Quién más? A ver, vamos a pensar esto. Hay dos cosas. Uno, ¿cómo dice el libro del Coelet? ¿Cómo empieza Coelet? Yo me acuerdo si era eclesiástico o eclesiastés, que dice, vanidad
de vanidades y todo vanidad. El hombre se afana inútilmente. Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿cuántas veces no pasa que le dedicamos el mejor tiempo de nuestra vida a algo que no vale la pena? Normalmente ese algo está en un aparatito rectangular y anda ahí picándolo. Esa es una manera de verlo. O estamos buscando algo que es redondo y metálico y suena, aunque últimamente ya está en papelitos alargados o en forma digital. ¿Saben de qué hablo? Dinero. Pero esa es una manera de verlo, como el hombre se afana en cosas que no sirven. Pero hay otra manera de verlo, y esta es la que vale la pena hoy, y esa es la que los quiero invitar a reflexionar. ¿Qué le ocurre a alguien? Vamos a empezar. Sísifo va subiendo la piedra y cuando ya casi llega se tira y tiene que regresar. La primera vez que Sísifo subió la piedra, ¿qué le pasó? Se sintió satisfecho. Que la subió y se la tiraron. ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto trabajo le costó? Ahora, vamos a ver, y la vez número 10, No, pues y la vez número 100. ¿Cómo estaría Sísifo? Entonces, la vez uno ya sabía que siempre iba a hacer eso. Bueno, está muy desanimado, pero ¿qué le va a ocurrir a Sísifo cuando está empujando la piedra una y otra vez? Le sale músculo. se hace más fuerte. Se hace más fuerte. Entonces, si tú entiendes, si tú piensas que el propósito es llevar la piedra hasta arriba y que allá arriba se quede, ¿qué crees? En vano te esfuerzas. Pero si empiezas a ver que subir la piedra te hace a ti más fuerte, ¿qué crees que pasa? Le va a subir una y otra y otra y ¿Qué otra. pasa cuando la carga que llevas en la vida, por ejemplo, todos los días tienes que abrocharte las agujetas? O bueno, las dejas amarradas, pero todos los días tienes que limpiar tu cuarto. Todos los días tienes que ordenar. Que levantarte. Tienes que levantarte, te tienes que bañar. Todos los días te tienes que esforzar por cosas que al día otro día la tienes que empezar igual y al otro día igual. Pero si en lugar de estar pensando, esto nunca se acaba, ya me cansé, ¿verdad, Miguel? Piensas, esto me hace más fuerte y me hace mejor. Sí, fue en lugar de andar pensando en que me castigaron obligándome a subir una roca y cuando ya casi lo logro, me la tiran. Piensa, me estoy haciendo más fuerte. Me estoy haciendo más perseverante. Les cuento algo, ¿qué pasaría si yo fuera Sísifo y por alguna razón esa fuerza o los dioses se distrajeran ese día y lograra yo llevar la piedra hasta allá? La volverías a tirar. La vuelvo a arrojar. Si después de 10.000 años, que era la idea que tenía Platón, Pues, ¿cómo terminó Sísifo así? volviera al mundo de los mortales, Mataría a todo, ¿no? sería un rey muy fuerte, muy valiente, muy trabajador y Mataría al probablemente Canelo. además sea agradecido. El punto es que ya volvió. Es Donald Trump. Bueno, Un derechazo a todos sus súbditos. habíamos comentado que el maestro para las clases de lógica, ¿quién es? Ya está. Aristóteles. Aristóteles. Y Aristóteles dice algo muy importante en el segundo de sus libros, que se llama Acerca de la interpretación, en griego, Peri Hermeneias. Y dice algo importante respecto a las palabras. No sé si se han fijado que en distintos países
las personas hablan distintos idiomas. Y que en algunos lugares hasta la escritura es diferente. Y eso hace difícil que se entiendan las personas. ¿Les ha pasado? ¿Conocen la historia de la Torre de Babel, supongo? Muy bien. Dice, las palabras expresadas por la voz no son más que no son más que la imagen de las modificaciones del alma. Otra vez. Las palabras expresadas por la voz no son más que la imagen de las modificaciones del alma. En tu alma pasa algo y ese algo lo expresas con palabras. Y esas palabras son la imagen de eso que tienes en tu alma. Y la escritura no es otra cosa que la imagen de las palabras que la voz expresa. La escritura 2015 es el dibujo, es una imagen de lo que expresan las palabras. Y las palabras son una imagen de lo que hay en el alma. ¿Sale? Hay algo en tu alma, lo expresas con palabras y esas palabras son la imagen de lo que hay en tu alma. Y si lo escribes, eso que escribes es una imagen de las palabras. Y así, como la escritura no es idéntica en todos los hombres, por ejemplo, hola. No sé, voy a inventar porque no sé cómo se diga, pero ni hao está aire, o ¿cómo era el de ni hao? Chino. Bueno, ustedes a saber. Los últimos dos sí me los inventé. La escritura no es igual en todos los hombres. Tampoco las lenguas son semejantes. ¿Vale? Pero las modificaciones del alma, de las que son las palabras signos inmediatos, son idénticas para todos los hombres. Lo mismo que las cosas, de que son una fiel representación, estas modificaciones son también las mismas para todos. A ver, vamos a pensar. Hasta ahí. Luego un poquito complicado. Algo así, ¿no? Algo así era, ¿no? Más o menos. Hoy mi capacidad de lenguaje se está complicada. Vamos a poner uno que sí me sé. ¿Lo escribiste bien? Las palabras son distintas, pero la impresión del alma es la misma y esta corresponde con la cosa. ¿Ves? La impresión del alma del pez, la expresión es diferente. ¿Qué les parece? ¿Verdad o mentira? O medio sí y medio no. ¿Qué Medio dicen? sí, medio. A ver. Bueno, es que me cuesta trabajo entender como si la impresión del alma es la misma. No.
No, todos de la misma palabra. Vamos a pensar tantito. ¿Este se entiende? Yes. Sí, ¿Este se entiende? sí. O sea, este lo ve y lo piensa aquí. No, lo piensa en su cabeza. Pero bueno, Bien. pero como no me cabe, lo pongo aquí. Y luego, ¿esto es un hecho? Y lo nombra. ¿Ya? ¿Y esto es un hecho, sí o no? Ahora, cuando uno dice fish y el otro dice pez, ¿está hablando de esto? No, ¿De está esto? hablando del pez. Pues está hablando de esto, pero que pensó aquí. ¿Sí me explico? Vamos a ver más adelante, lo que pasa es que ahorita hay palabras que me faltan, que las vamos a ver dentro de pocas clases. Pero resulta que entre este de aquí y este de acá hay algunas diferencias. Les voy a spoilear. No son idénticos, pero son semejantes. Se parecen en algo. ¿Me explico? Si no, no podrían hacer una cosa llamada diccionario. No podrían hacerlo. Porque si no se refiere a la misma realidad, no habría manera de tener un diccionario, ¿vale? Bueno. La lógica. Perdón, yo tengo duda de cuando Sí. las cosas son como concretas, son una cosa, es fácil ponerle un nombre en el idioma que quieras. Ajá. Pero, por ejemplo, un sentimiento o una emoción que hay una interpretación a lo mejor diferente en una persona y en otra, Ajá. puede tener una palabra diferente o esa palabra significar cosas parecidas, pero no iguales. Ah, también este. O sea, la experiencia del pez es distinta, pero es suficientemente semejante para poderse comunicar. Lo que ocurre es que estas cosas que tú dices son cosas más difíciles de comprender incluso para la propia persona. Entonces, eso las hace más difíciles de comunicar. Pero en cualquier caso, la intención de comunicar es comunicar aquello que estás experimentando. ¿Sí me explico? Otra vez. No estás tratando de comunicar, bueno, algunos sí, se llaman mentirosos. Pero igual, se está tratando de comunicar lo que no es. Y en cambio dices, voy a comunicar la tristeza. Qué sé yo, la novia me dejó y solo me quedó el perro que aunque no tiene prejuicio ni acepta como soy. Ya dije los cicatrices. Bueno, aquí atrás saben de qué hablé. O cosas por el estilo, pero me tratan de comunicar qué es lo que están experimentando. Lo que pasa es que es difícil para la propia persona. De eso después podemos hacer una aclaración sobre aquellas realidades que son más fáciles de ver y otras que son más difíciles, que tienen tres caminos para acceder a la realidad en cuanto a lo fácil y lo difícil de comprender. Pero ahorita vamos a empezar con lo fácil. Entonces, ay, se me perdió el borrador. Aquí está. Entonces, vamos a dejar ese dibujo ahí. Vamos a ponerle aquí. Ahí está. ¿Vale? Entonces, decíamos que la gramática educa la percepción. La dialéctica educa sobre la razón. Y la retórica en la elección, la voluntad y los efectos. En la dialéctica empezábamos con la mayéutica, que nos enseña a preguntar, a investigar, a clarificar conceptos e ideas. ¿Estamos? Y luego, la lógica. La lógica trata... Lógica. ¿Han oído esa palabra? Ya sé que la acabo de decir 3 veces, pero en otro lado... Logo,
Bien. Logos. ¿Qué significa qué cosa? Estudio. ¿Quién más dice algo? Porque es teología. Ok. Geología. Más o menos como imagen. Pues, conocimiento, estudio, ¿qué más? Imagen, ¿no? Representación, sí. Imagen o representación, ¿qué más? Pues lógica, lo lógico también es como que lo evidente, lo obvio, ¿no? Lo que se ve. Suena a que es lo obvio. Lo Ahorita que vamos se a ve. esa parte. Pero no. Y es así. A ver si les suena esto. Creo que no les va a sonar, ¿verdad? Padre nuestro. Papá. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Enarge, genólogos. Genólogos, caiólogos, genprostonteos, caiteos, genólogos. ¿Sí? ¿Qué logos? Dice como 3 veces logos. Sí. ¿Cómo lo traducen en las Biblias? Verbo. En logos como verbo y en griego logos. ¿Y en español? ¿Cómo más lo traducen? Palabra. ¿Otra vez? Palabra. O sea, lógica es palabra. El logos es la palabra en cuanto pensada o el pensamiento en cuanto hablado. Por ejemplo, si La dices lógica teología es palabra de Dios, ¿o qué? La teología es el pensamiento hablado sobre Dios o la palabra pensada sobre Dios. O sea, la palabra logos en griego engloba estos dos significados. El significado de palabra y el significado de pensamiento, pero juntos. No es que tú escojas a veces palabra cuando te convenga y a veces pensamiento. Está en medio de las dos. Por ejemplo, ¿han oído hablar de los elogios? ¿O no? ¿Qué es un elogio? Un halago. ¿Y eso es qué cosa? ¿No son palabras? Son palabras. Palabras elogiosas. Eulogon, la buena palabra. ¿Estamos? Es decir, que la lógica, bueno, que la palabra logos está entre palabra pensada o pensamiento hablado. Y cuando se dice que en el principio estaba el logos, es decir, que estaba la palabra de Dios, es decir, el pensamiento de Dios. Palabra y pensamiento de Dios. El verbo, el latín no capta todo el significado. El verbo se refiere a la palabra, pero es la palabra que es pensada y el pensamiento que es hablado. ¿Estamos? Y regresando a la lógica, decía por allá que la lógica es lo que es obvio, ¿no? ¿Sí decían eso o no? Cuando dicen esto, por lógica se sabe. ¿Qué quieren decir? Que es obvio. Que Eso por palabras, ¿sabes? O sea, por lo que la gente lo dice. O sea, te pones a pensarlo tantito, 2 o 3 veces y ya, ¿no?
Y resulta que, por ejemplo, hay otra persona que dice, esto es obvio. No puede ser que estas dos cosas sean al mismo tiempo, ¿verdad? O es con melón o es con sandía. ¿Estamos? Es otra manera. Una es obvio que si hay 10 personas aquí, 5 sean la mitad. Y es obvio que el número total de los que estamos aquí es mayor que la mitad de los que estamos aquí. Esa es una manera de obvio. La otra manera de obvio es que, por ejemplo, tú no puedes estar vivo y muerto a la vez. Digo, están los muertos vivientes y esas cosas, pero esos son otros. Bueno, me van captando la idea, ¿no? Ahora, lo importante con la lógica es esto. La lógica, ¿desde cuándo existe? ¿Desde siempre? Desde que hay personas que piensan. Desde que los hombres existieron. Así es. Ahora, ¿desde cuándo está sistematizada y organizada con reglas claras? Desde los reglas. Desde Aristóteles. Antes de Aristóteles ya había lógica, sí, pero no estaba organizada. Simplemente estaba. O sea, era como algo común, ¿no? Por ejemplo, Ya yo ahorita les había viene de dicho, haber reglas. ¿recuerdan el principio de identidad? Cada cosa es idéntica a sí misma. ¿Sí o no? Bueno, eso ya estaba desde antes. El que lo escribió muy formalmente y seguramente ya estaba antes que él era Parménides. ¿Recuerdan el principio de contradicción? Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo sentido, bajo el mismo aspecto, en la misma circunstancia. Eso ya estaba. Estaba en el mismo instinto humano, pero ya estaba formulado desde antes. Y lo toma, por ejemplo, Platón en sus diálogos. No lo describe, pero lo toma como parte de los diálogos para demostrar que una posición es absurda y no tiene sentido. Pero es Aristóteles el que se mete a poner todo esto con sus reglas. Y le puso 3 niveles. En realidad pueden ser como 5, pero vamos a quedarnos con 3 niveles y un contranivel. ¿Qué es eso? Número 1. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Concepto. Concepto. Les pongo un ejemplo gráfico. El concepto. Pez. Pez. Este es una representación en el alma de esto en la realidad. ¿Estamos? Este es el concepto. Segundo. El juicio. Ejemplo de juicio. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Sí. Ok, ejemplo de juicio. ¿Tiene un ejemplo? La playera de Carmen es rosa. Eso es un juicio. Y además es un juicio que ustedes pueden saber si es verdad o mentira. Yo tengo el concepto rosa, tengo el concepto playera y encuentro que en Carmen hay una playera y yo juzgo que esa playera es rosa. Si dijera que esa playera es negra, ¿qué estaría diciendo? Mentira. Un juicio falso. Estaría diciendo, está haciendo un juicio falso. Porque la playera de Carmen es rosa, no es negra.
Todavía si dijera amarilla, bueno, un pedacito es amarillo. Pero, o que la playera de Pablo es rosa. ¿Y cuál sería como la diferencia entre el juicio y la descripción? A ver, dame un ejemplo de descripción. La playera es rosa. La descripción está hecha de juicios. La descripción es algo que es un tipo particular de juicio. Por ejemplo, yo puedo decir que este pizarrón está chueco y que además está un poquito viejo y desgastado y algo sucio. Y es feo. Es una descripción, son juicios, uno tras otro tras otro. Sí. ¿Hay algún juicio que no sea descriptivo? Sí, pero son más difíciles de entender. ¿Cómo fue? ¿Como cuál? Cualquier cosa que permita unir dos conceptos mediante una acción. Por ejemplo, fíjate que es una pregunta interesante, no lo había pensado. Y ahorita ya me pusiste a dudar. Por ejemplo, si yo digo que el avión se estrelló en una montaña, ¿estoy describiendo? Pues como que Puede ser, o puede ser que esté narrando, una... y es un juicio. Pero en lugar de tomar el verbo ser, toma el verbo estrellar en pasado. Entonces, están muy relacionados la descripción y el juicio. Ahora, Pregunto porque a lo mejor la descripción es en el proceso interno de la persona se queda solo en el observar. A lo mejor el juicio es como más interno. Y hablando de la playera, no sé si es bueno, si es malo, o a otros juicios más profundos son que interesantes. puede haber, pero Por ejemplo, no puede partir de una descripción del juicio, pero puede llegar a ser más profundo o en el ser humano requiere un proceso más complejo que solo la descripción. sería interesante conocer la diferencia entre descripción y juicio. A lo mejor la descubrimos. Pero están muy parecidos. Ahora, la descripción por lo menos tiene juicios. Y el juicio lo que hace es unir, por ejemplo, la idea de rosa, la idea de playera, las une con es. Entonces, el rosa es algo que se puede predicar de la playera, de esa playera. De otras tal vez no. ¿Vale? Pero ahí está el juicio. Fue tan interesante verlo de esa manera. Y en tercer lugar está el raciocinio. Les pongo un ejemplo. Resulta que todo hombre es un ser viviente. Pregunta, ¿ese juicio es verdadero o es falso? Todo hombre es un ser viviente. Ajá. ¿Entonces lo pienso más? A menos que esté muerto. A ver, Ah, no, sí, todo. a veces. La pregunta es si está muerto es hombre o es el cadáver Cada vez. y el alma por otro lado. Cadáver de hombre. Ok. Entonces, todo hombre es un ser viviente. Ese es un juicio. Segundo juicio. Pablo es hombre. Conclusión. Pablo es un ser viviente. Así como el juicio encadena conceptos, va uniendo, toma dos conceptos y los une con el verbo ser o cualquier otro verbo, lo afirma o lo niega. El juicio afirma o niega algo de otra cosa bajo una determinada acción. El raciocinio une varios juicios, une dos juicios que tienen algo en común y saca una conclusión.
Vamos a poner otro ejemplo. El suéter de Rebeca es de color crema. ¿O ¿Cómo se llama ese color? Beige. Arena. Arena. Algo así. Es amarillo. Y blanco. resulta que las paredes de algunas casas son de color beige también, o cremita. Y de ahí no podemos sacar ninguna conclusión. No, Está copia. no, escogí un mal ejemplo. Escogí un mal ejemplo, pero se los voy a explicar cuando lleguemos acá. Escogí dos casos particulares. Pero vamos a suponer por un momento que todos los cuervos son negros. Y por otro lado, resulta que ¿qué otra cosa podemos decir? Ay, Dios mío. No me faltan ideas. El cabello de algunas personas es negro también. ¿No es cierto? Pero resulta que el cabello de las personas no es cuervo. Ningún cabello de personas es cuervo, ¿o sí? Esa es mejor. Ahí va. De aquí que vamos a concluir que algunas cosas de color negro no son cuervos. Pero ahorita los ejemplos que estoy dando son bastante malos. Ahorita se me estaban ocurriendo en el camino. Pero lo que voy es, el raciocinio significa en juntar varios juicios que tienen algo en común y sacar conclusiones. ¿Vale? Ahora, no todas las maneras de juntarlo te llevan a algo. O sea, cuando yo decía que algunas casas son de color beige y el suéter de Rebeca también es de color beige, de ahí no puedo concluir que algunas casas sean el suéter de Rebeca. No se puede concluir eso. ¿Me explico? Entonces, nivel 1, concepto, nivel 2, juicio, nivel 3, raciocinio. Y otra cosa que hay que ver de vez en cuando es refutar vamos a llamarlo así, sofismas. ¿Qué es un sofisma? ¿Han oído la palabra sofisma? ¿A qué se parece la palabra sofisma? ¿Han oído la palabra sofista? ¿Han oído la palabra Sofía? ¿Qué significa Sofía? Sabiduría. ¿Han oído la palabra filosofía? Filos, sofos. Amor a la sabiduría. La palabra Sofía significa sabiduría. Y el sofista es el que aparecía como sabio, que decía cosas que parecían de sabio pero que no lo eran en realidad. Hacía razonamientos engañosos. Por ejemplo, resulta que todos los perros son animales. Y todos los hombres son animales. En el sentido de seres vivientes y sensitivos. No en el sentido de irracionales. Entonces, como todos los perros son animales y todos los hombres son animales, por lo tanto los hombres son perros. ¿Listo? Sí. Obviamente es un ejemplo muy burdo, pero para que me entiendan la idea. Entonces, una parte es conocer los tipos de razonamientos falsos y engañosos para no dejarse engañar por ellos. Sí. ¿Eso era sofismo?
Sí, los sofismas son pensamientos esos. engañosos. Yo tengo un ejemplo aún. A ver, suéltalo. Los hombres son seres humanos. Ok. Las mujeres también son seres humanos. Ajá. ¿Ok? La falsedad está en que muchos dicen, por lo tanto, los hombres pueden ser mujeres. Mira. Mira un ejemplo más actual. Un ejemplo más Ese es un actual. sofismo, Eso es un razonamiento que parece verdadero, pero no es. No, Y eso es un sofismo. pero los sofismas son razonamientos falsos con apariencia de verdad. Ah, como es. Sí. Otro sería que los hombres no son mujeres. Y resulta que los hombres son seres humanos, por lo tanto las mujeres no. Pero aquí el problema es que la palabra hombre se está utilizando en dos sentidos. Hombre como varón y mujer, u hombre como en la especie humana. ¿Sí me explico? Entonces, además de que se está brincando todas las reglas de... Para el video. Bueno. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Ya los dormí? Yo creo que sí, porque ya andan así con caras de ya me quiero regresar allá adentro. Vamos a ver qué hora es. No, en el teléfono de la grabación. No. 1:37. Ay, mi teléfono. Del concepto, aquí traigo mis pequeños apuntes. Les voy a contar algo. ¿Ustedes conocen a Piquín? ¿Dónde está Piquín? ¿Quién sabe? Ay, Ahí está. Una vez, Piquín tenía 3 años. Y entonces era un pensador muy profundo. Preguntaba qué significaba todo. ¿Qué significa azul? ¿Qué significa comer? Y un día estaba yo trabajando y llega y se pone a buscar algo en mi cuarto. Estaba como buscando. Le digo, ¿qué haces? ¿Qué cree que me dijo? Papá, ¿en dónde hay algo? Dijo, oye papá, ¿en dónde hay algo? Qué profundo. Y esto me lleva a algo al respecto. ¿En dónde hay algo? Ahí. pero primero, ¿qué es algo, Gus? Entonces, ¿qué es algo? Y eso me lleva a esta pregunta y es la que yo les quiero hacer. ¿Ustedes han visto que hay cosas? Y esas cosas ¿son siempre las mismas o cambian? Cambian. ¿Ustedes han visto que las cosas se muevan y cambian? Algunas. Ahora, por ejemplo, ¿cambió? Antes estaba aquí, ahora está acá. ¿Cambió? Muy bien. En todo cambio y en todo movimiento, vamos a preguntarnos esto. Cuando decimos que algo cambia, ¿qué queremos decir? Ya no tiene las mismas circunstancias. Algo parecido, ¿no? Que ya no es lo mismo. Vamos a ver. Yo tengo el plumón así. Y ahora lo pongo así. ¿Cambió? De Sí, posición. el desgaste del aire hizo que se rompieran algunas moléculas. Así está, ¿no? Ahora, si tengo el plumón así. Y ahora pongo el libro así. ¿Cambió? No, De posición. Cambió lo que veía. Cuando decimos que el plumón cambia, y el plumón cambió y se volvió libro, ¿qué dicen? claro. Regreso. Ahora se convirtió el libro en plumón. Magia. Vaya. Ahora hay los dos. Abrimos un show en la tele de la magia con Gustoro. A ver. En todo cambio, ¿no vemos que algo cambia y algo permanece? O sea, cuando decimos que el plumón cambió, ¿no estamos diciendo que algo del plumón es igual y algo es diferente?
Porque lo otro, vamos a hacer la transformación otra vez, por si no la vieron. ¿Cómo lo hiciste? Esto es un reemplazo. ¿No es así? Pues estoy cambiando de ser completamente. Quito este y pongo este. ¿Otra vez? Lo logré. ¿Estamos? Y si se le acaba la tinta al plumón, ¿sigue siendo plumón? Sí, pero cambió. Algo cambió y algo permaneció. Y si le prendo fuego de manera que se hace cenizas, Cenizas ya no. ya no es plumón, pero algo había y que se conserva. En las cenizas, que es como la materia un poco transformada. Un plástico derretido. Pero, mientras siga siendo plumón, puede estar cambiando muchas veces, ¿no es cierto? O ustedes, por ejemplo, Juan puede estar interesado o puede estar aburrido. En ese momento, ¿cómo está? Entre los dos, Gus. Un punto intermedio y cansadón, ¿no? Juan fue bebé. Y ahora es un joven, pero es el Sigue mismo siendo Juan, aunque hay cambiado de tantas cosas que parece que ya no es el mismo, pero es el mismo. ¿Estamos? Bueno, aquello que permanece y que hace que la cosa sea esa cosa y no otra, ¿cómo se le llama? Esencia. Esencia. Y aquello que cambia, mientras no cambies a Juan por José, que ya se fue, o por el cadáver de Juan, etc. Aquello que cambia, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso que cambia? Accidente. Accidentes. ¿Estamos? ¿Y qué es la esencia? ¿No es acaso aquello que hace que algo sea esa cosa? Sí. Y los accidentes son lo que tiene encima. A ver, ¿qué es un accidente? ¿El accidente es algo? Sí. Sí. Sí es algo, ok. Ahora, ¿es algo que tiene existencia propia No. o existe en otro ser? Existe un otro ser. A ver, y la esencia. No más que la esencia. Vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es lo primero que captamos? No son las cosas individuales. Por ejemplo, antes de captar el plumón, ¿no captamos este plumón? O sea, ¿existe el plumón o existe este plumón y el otro y el de allá? ¿Existe el caballo en general o existen los caballos individuales? Los caballos individuales son los que existen. Ya quisiera yo encontrarme con la esencia del caballo en ningún lado. La esencia, lo que hace que el caballo exista, sea caballo, está en cada caballo y le da su propia existencia, su propia consistencia de ser caballo. Pero la existencia no existe fuera del caballo individual, sino en el caballo individual, que unido con la materia del caballo hace el caballo individual. Por ejemplo, ¿qué caballos conocen? Nunca he tratado. ¿No había uno que se llamaba Jacinto? ¿No había uno que se llamaba Rocinante? Ese sí. A Rocinante sí lo conocen. Pues de oídas. De oídas nada más. Nunca he hablado con él. Nunca se ha hablado con él. ¿Y perros conocen? Ay, pero Sí. Nada más así Este de no es ver un y perro. saludar, así de hablar con ellos. Ya. No, pues no. Bueno, ¿y gallinas? Aquí también hay uno. Sí. Ahí hay una gallina, ¿no? Su ser gallináceo le es dado en su esencia. Ahora, el accidente. Por ejemplo, Es pequeño. el tener plumas de color café. El color café existe por separado, o existe individualmente, o existe necesariamente en una gallina, en un auto, en una silla. necesariamente en otro. Ajá. Ahora, la gallina existe en esta gallina, en aquella gallina,
La van a sacar en la grabación. A ver qué pose para la cámara. Bueno, la gallina en general solo existe en la gallina individual, que es este, pero existe ahí. En cambio, el color café necesariamente tiene que existir en una esencia, en una silla, en un coche, en una gallina, en un perro, en un suéter. ¿Estamos? Esos son los accidentes. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Ya los logré dormir completamente? No. Sí. Muy bien. Oye, ¿Qué es lo que qué pasó? bueno, no, continúa, luego te Estamos por terminar, no se preocupen. Ahora vámonos al concepto. Cuando nosotros vemos a una gallina como la que está ahí, vemos un montón de cosas. Pero en nuestra mente, ¿qué es lo que nos representamos? Una gallina. Podemos pensar en la esencia de la gallina. Gallina, tal. O podemos concentrarnos en uno de los accidentes, por ejemplo, pequeña, o rápida, o lenta, o café. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro entendimiento? De un objeto que es muy rico, tiene esencia y muchos accidentes. En nuestra mente los separamos. Y entonces, por un lado, por ejemplo, en el caso del pez, nos quedamos con el pez. Nos quedamos con que es un ser acuático, Comida. con que es alimenticio, con que es tal vez azul, Mascota. que es mascota, Con que es bello. con que es bello, Olor. o que es apestoso cuando lo están cocinando. Sabe rico. Es decir, nos quedamos con su esencia o con diversos accidentes. ¿Estamos? Entonces, otra vez. El concepto es la representación de un objeto de la realidad. Pero esa representación son pedacitos. ¿Cómo se le llama a esta operación mental que separa de este objeto individual, separa sus características? Y entonces las piensa por separado. A ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínense un pez. ¿Ah? Imagínense un pez. ¿Ah? ¿Ya se lo imaginaron? Sí. Sí. Ahora imagínense lo dorado. Ajá. Ahora imagínense lo azul. Ah. Imagínense lo verde. Imagínense lo rojo. Imagínense lo transparente. Ahora, imaginen el pez de 1 centímetro. ¿De qué? Así chiquito. Ahora imagínense el pez así. Ahora imagínense el pez del tamaño de la casa. Ahora imagínense un pez tan grande que se come el planeta Tierra. ¿Por qué pudieron imaginárselo? Porque tengo mente. Porque en tu mente la idea de pez no depende ni del color ni del tamaño. Ahora imagínenselo contento, o imagínenselo triste, o imagínenselo muerto y apestoso, o cocinado. Ya estamos. La idea de pez no depende de si el pez real está contento, triste, cocinado o muerto y apestoso. Ahora imagínense el pez de carne de pez, imagínense lo de plastilina, imagínense lo de cristal. ¿Estamos? No depende de la materia. Este proceso en que la mente separa de un objeto de la realidad distintos aspectos, por ejemplo, quedémonos con el azul. ¿Ustedes vieron Buscando a Nemo? Había un pez que olvidaba todo. ¿Cómo se llamaba? ¿De qué color es Dory? Azul. Negro. con amarillo y negro. Es azul, con alguno que otro color. ¿Sale? Ahora, quedémonos con el azul. Imaginémonos en un pez azul como Dory. Ahora imaginémonos el azul en una playera. Ahora imaginémonos el azul en una casa, en el cielo. Nuestra idea de azul que está en nuestra mente no depende de en qué objeto está. Aunque siempre necesitamos imaginarlo en algo, aunque sea un fondo azul, donde no hay nada más que el fondo azul.
¿Estamos? Ese proceso de separación se llama abstracción. ¿Han oído hablar de esta palabra? Abstraer. Significa separar. Tu mente separa. Conoce algo de la realidad y lo separa. El negro por acá, el tamaño por acá, es un celular, va por acá, o sea, la esencia va por acá. ¿Sí me explico? Y entonces tenemos una sustancia y varios accidentes que la siguiente clase vamos a ver cómo agruparlos. ¿Hasta aquí preguntas? Entonces, vimos un poquito qué es el concepto, cómo se forma el juicio, el raciocinio y algo de sofisma. Vimos ahora del concepto la representación de la mente, que luego de ahí sale el lenguaje y las palabras, y vimos que podemos hablar de la esencia o podemos hablar de muchos accidentes. Y esto es porque en nuestra mente hay algo llamado abstracción. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? En la siguiente clase vamos a centrarnos en cómo agrupar y clasificar esto para ver qué onda. Bueno, vamos a terminar con el